Ahora hablaremos y continuaremos con la segunda parte de esta unidad 2 relacionada con las etapas de planificación específicamente con las etapas de organización y procesamiento de la información y del diagnóstico de la información. Respecto a la organización y procesamiento de la información, el propósito es el de disponer de forma organizada de la información de existencias y necesidades de información estadística. La organización de la información recolectada en los formularios utilizados y normalizados es la tercera parte del proceso de planificación estadística, cuyo objetivo fundamental, ya lo indicamos, consiste en disponer en forma organizada, ordenada, del material que ha sido recolectado con el formulario de existencias y necesidades de información estadística. ¿Qué ventajas se obtienen al tener la información organizada y procesada? En primera instancia, que va a permitir y facilita a los usuarios el proceso de la identificación, acceso y uso de la información estadística. Reduce también el problema de la sobreoferta de información no útil. Esto es, recordémonos que hay etapas en las cuales vamos a identificar la información estadística de valor agregado, así como las prioridades de la misma. También apoya en cuanto a la gestión de los responsables de los servicios estadísticos oficiales. Permite informar sobre las estadísticas oficiales de carácter estratégico disponibles por las dependencias, así como las características de dicha información y la forma en que se puede acceder u obtener dicha información. Permite también, como otra ventaja, hacer consultas, generar reportes y disponer de una base inicial del sistema de información con sus respectivos metadatos, de tal forma que sirve como un insumo para el proceso de análisis y diagnóstico. Para la realización de esta actividad es necesario diseñar un sistema para la captura única de la información. Las actividades involucradas en esta etapa son las de organizar y analizar la información, diseñar un sistema o un medio para que dicha información sea capturada y analizada, lo que debe permitir procesos de actualización, de validación y de procesamiento, establecer cuáles van a ser los cuadros de salida por dependencia e identificar la oferta y demanda en forma depurada y organizada. Los resultados obviamente o productos esperados de esta etapa incluyen que vamos a generar aquellos cuadros de salida por dependencia de la oferta y de la demanda de información, de la satisfecha y la insatisfecha, de los problemas que se tienen, así como la generación de los archivos maestros de la oferta y demanda depurados y organizados. Acerca del diagnóstico de la organización. El diagnóstico de la información incluye un proceso de información estadística de una entidad, el cual inicia con una fase de inventario de oferta y de demanda de la información estadística. Luego analizamos la oferta de la información estadística, analizamos también la demanda satisfecha de información estadística, la demanda de la información estadística no satisfecha y llevamos a cabo un inventario actualizado en materia de información estadística. Evaluación también sobre su calidad, la gestión y el uso de la información estadística con base a los criterios técnicos. Y sobre esta base el diagnóstico se concluye en cuanto a de lo que son las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico, incluidos como parte del diagnóstico. Recordémonos que el diagnóstico es una fase del proceso para la formulación de planes estadísticos que incluye tanto el análisis de la oferta como de la demanda de información estadística,
a fin de obtener un balance objetivo en materia del estado y de las características de la actividad estadística que desarrolla las dependencias de la entidad. En este caso, la entidad, la misión, las funciones, procesos que ejecuta y el marco normativo por el que se rige proporciona una primera aproximación al tipo y naturaleza de los problemas asociados con la dinámica de la actividad estadística que ésta enfrenta. Recordemos que el propósito del diagnóstico es obtener un balance objetivo en materia del estado y las características de la actividad estadística que desarrollan las dependencias de la entidad. ¿Cuáles son aquellos criterios claves de la calidad estadística que debemos de tener en cuenta durante el proceso de diagnóstico? Primero, el tema de poder generar información respecto a puntualizar la oferta de información estadística. Temas asociados a la demanda satisfecha de información estadística. Estos son aquellas operaciones e indicadores que son producidos por fuentes externas, pero cuya información es actualmente utilizada por la dependencia o la entidad de manera satisfactoria. Además, la demanda, aquella demanda no satisfecha de información estadística. Estas son las necesidades de información estadística e indicadores requeridos, los cuales se tendrán que atender de acuerdo a su priorización. También aquellas operaciones estadísticas e indicadores por grupos. Esto es la posibilidad que podamos agregar o identificar duplicidad en operaciones estadísticas o indicadores que actualmente se están generando. Esto es, en una institución pueden haber dos o más unidades administrativas que están generando el mismo tipo de información para distinto grupo objetivo o para distinto usuario. Acá esta información, este proceso nos permite identificar aquella duplicidad de operaciones y obviamente organizarla, ordenar para que la información se genere una única vez. De esta manera es más confiable y consistente. ¿Cuáles son los resultados o productos esperados de esta etapa de diagnóstico de la información? Pues lo que esperamos es tener el listado de operaciones estadísticas ya evaluadas de acuerdo a criterios que hayamos establecido. Lo vimos anteriormente, también la identificación de los principales problemas técnicos con el propósito de priorizarlos y atenderlos en su justa dimensión. También la documentación técnica del diagnóstico de la entidad y de cada una de sus dependencias. Ahora bien, los criterios que se aplican para todo el proceso del diagnóstico y se deben tener en cuenta siempre son criterios relacionados con la credibilidad de la información, con la oportunidad y puntualidad de la información. Si la información está generándose de manera oportuna y puntual, si acerca también de diagnóstico respecto a la disponibilidad que se tenga de la información y la accesibilidad, posibilidad de accesar la información, y también si la información está siendo útil, coherente y de calidad, así como la pertinencia o relevancia de la misma. ¿Cuáles son las recomendaciones para la elaboración de un informe final del diagnóstico? Hemos tenido acceso a los diagnósticos de las distintas oficinas nacionales de estadístico y vemos algunos factores en común. De hecho, también son común en la elaboración de un diagnóstico de cualquier otro índole, en donde debemos de describir y documentar el ejercicio estadístico de toda la entidad que es objeto del plan estadístico, no solo de una unidad, sino que es de toda la entidad que es objeto del plan estadístico. El informe debe permitir su caracterización y diferenciar la información real con la que cuenta la entidad, los principales problemas y restricciones de la información, el origen y causa posible de dichas restricciones, así como
el compendio de recomendaciones para entrar a resolver las problemáticas de la información de la entidad. Ahora bien, respecto al ejemplo del contenido del diagnóstico de la información al cual hacíamos referencia, este es solo un marco referencial. Cada institución y cada ente debe analizar e incluir los elementos que considere oportunos y necesarios dentro del contenido de la información. Sin embargo, no deberíamos de dejar, este contenido debe ser el recomendado mínimo, el cual incluya el diagnóstico respecto al marco legal, si el mismo es robusto o necesita robustecerse, el estado de la producción y difusión de las estadísticas, cuáles son las fortalezas de la producción y difusión de las estadísticas, las debilidades de la producción y difusión de las estadísticas, así como diagnóstico acerca de cuál es la situación de la organización y de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. También un diagnóstico respecto a las necesidades y prioridades de información estadística, acerca también de los sistemas de información que se están utilizando y la calidad de la información, así como otros temas que se consideren necesarios. Ejemplos de estos diagnósticos los podemos consultar en internet y serán incluidos en la bibliografía de esta unidad. Así llegamos al final de nuestra segunda unidad respecto a las etapas de la planificación estadística. En la siguiente unidad, la unidad 3, continuaremos revisando las etapas de la planificación estadística y trataremos puntualmente el tema de el cruce de la oferta de la demanda de información estadística, así como, en conclusión o por último, la formulación puntualmente del plan estadístico.